Sí, se ve bien. Ok. Buenos días con todos. Soy el doctor Kelvin Álvarez. Gracias por la invitación eh, al comité organizador. En esta oportunidad vamos a hablar del desorden del espectro de neuromielitis óptica y de la enfermedad antimod. En ese orden. Se me ha pedido hablar básicamente de la fisiopatología, un poco de las imágenes y de los criterios diagnósticos. Entonces vamos a seguir ese orden, ¿ok? Vamos a empezar hablando de la acuaporina 4 en relación al desorden del espectro de la neuromielitis óptica. Entonces, recordemos que la acuaporina 4 pertenece a la familia altamente especializada, es un canal transportador de agua bidireccional que comunica el torrente sanguíneo con el cerebro, ¿no? Esto es importante saberlo debido a que esto va a permitir muchas actividades. En la imagen central, en la figura central, podemos observar la acuaporina 4, donde está el puntero. Vamos a hacer una vista, mm, vamos a agrandarla y donde vemos la acuaporina 4, que es un canal bastante particular porque de ello depende la homeostasis del glutamato. A través, no solamente la homeostasis acuática, sino la homeostasis del potasio y la homeostasis sináptica. Esto es muy importante saberlo porque su disfunción va a ser una citotoxicidad a partir del glutamato y esto va a dañar a las neuronas y a las células, en este caso los astrocitos y secundariamente a los oligodendrocitos. Por eso es importante saberlo. Acuaporina 4 se encuentra en los astrocitos y en las células ependimarias de todo el sistema nervioso central. Existen dos isoformas, tanto la M1 y la M23. En este caso vamos a hablar de la M23, que la característica importante que es que presentan la matriz ortogonal de partículas que aumenta la permeabilidad al agua y mejora la adhesión celular y participa en la toxicidad del complemento. Este isoforma M23 se encuentra en el nervio óptico, en la médula espinal, en el hipotálamo, en el tronco del encéfalo y en la región subpial y en los órganos circunventriculares. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque los órganos circunventriculares no van a tener reguladores del complemento, por lo que van a ser más vulnerables al daño que pueda ocurrir. Entonces, los órganos circunventriculares se clasifican tanto en sensoriales como en secretores. Dentro de los sensoriales está el área postrema, el órgano subfornical y el órgano vascular de la lámina terminal. Y dentro de los secretores, la glándula pineal, el órgano subcomisural, la eminencia media y la neurohipófisis. ¿Por qué es importante hablar de estos órganos? Porque no van a tener una barrera hematoencefálica. Sin embargo, en estos órganos se va a expresar acuaporina 4, así como en los astrocitos donde sí hay barrera hematoencefálica. También existen una subunidad o una isoforma M1 que está en otras células extra del sistema nervioso como el riñón, células parietales, músculo estriado, vías respiratorias, timo y la placenta. El timo es bien importante resaltarlo porque puede asociarse a otro tipo de patologías como la miastenia gravis. Por eso hay bastante relación. Dentro de las generalidades del desorden del espectro, es una astrocitopatía autoinmune, inflamatoria y desmilenizante. Algunos los consideran como una conexinopatía y es esporádica. Recordemos que se presenta en mujeres predominantemente en una relación 9:1 y en una edad de 40 años. La incidencia es de 0.4 a 0.07 por 100.000 personas al año y la prevalencia global 0.5 a 10 por 100.000 habitantes. Esta es más alta en Corea del Sur y Brasil, y en Latinoamérica el 0.7 a 4.5 por 100.000 habitantes. Es más prevalente en la raza de afrocaribeños, afroeuropeos y afroamericanos y asiáticos orientales. Esto es importante recordarlo, ya que en este tipo de etnia o raza, hay un antígeno leucocitario humano que es el DRB103 que
pone en cierta forma de riesgo a esta raza para que se produzca el desorden del espectro de neuromielitis óptica. También existe neuromielitis óptica familiar en un 3%, ya que es muy raro, pero es importante conocerlo. Hay factores de riesgo, tanto infecciones que pueden desencadenar el desorden del espectro de neuromielitis óptica, entre ellas una lista bastante particular, donde está relacionada con el Mycobacterium tuberculosis, con el Clostridium perfringens, ya que hay homología peptídica similar, entonces puede desencadenarse la respuesta autoinmune por estos gérmenes, y la lista es grande, ¿no? Hay vacunas también que pueden estar relacionadas, como la rubiola, el polio, la hepatitis y el SARS-CoV-2, que se ha relacionado también con esta entidad. Las enfermedades que pueden estar asociadas a desorden del espectro de neuromielitis óptica dentro de las neurológicas, miastenia gravis. También está asociada a encefalitis autoinmunes, anti-NMDA, a nodopatías autoinmunes como la neurofacina 155, a PRES, a la astrocitopatía contra la proteína ácida fibrilar glial, y dentro de las enfermedades reumatoideas, ustedes ya conocen, lupus, artritis reumatoide, Sjögren, alteraciones a nivel del sanguíneo, PTI, síndrome antifosfolipídico, enfermedades tiroideas, endocrinológicas, colitis ulcerosa, etc. Y también hay en menos porcentaje, hasta en un 5%, se describen neuromielitis ópticas asociadas a neoplasias o paraneoplásicas, ¿no? Asociadas a cáncer de pulmón, mama, estómago, tiroides, próstata, un timoma, debido a lo que ya hemos repasado, y también teratomas de ovario, y también linfomas. Es importante conocer acerca de la fisiopatología. Vamos a hablar rápidamente. Cuando existe un desencadenante, sea este infeccioso, tumoral o una vacuna, puede desencadenar que la célula presentadora de antígeno presente al linfocito T y este al linfocito B, y esta se puede transformar en una célula plasmática productora de anticuerpos. Sea esto por mimetismo molecular, van a producir anticuerpos que van a ir a dañar la barrera hematoencefálica. Asimismo, se va a producir la interleucina 6, que también va a dañar y va a estimular la producción de citocinas, que finalmente van a llamar a las células granulares o productoras o a las granulocitos, entre ellas los eosinófilos y neutrófilos. Con la producción de anticuerpos y la ruptura de la barrera hematoencefálica, estos anticuerpos se van a ir a pegar a los pies de los astrocitos, donde está la coporina 4, y va a haber una citotoxicidad dependiente dependiente de los anticuerpos. Secundariamente va a haber una citotoxicidad dependiente del complemento, donde va a haber la activación del complejo de ataque de membrana, que también va a producir mayor inflamación junto a la producción de algunas enzimas que van a degradar o van a ir a inflamar no solamente al astrocito, sino a todas las células que estén vecinas, en este caso también los oligodendrocitos. Y finalmente van a causar una desmielinización a nivel central. Es importante recordar que, que aparte del complemento, existe también otra vía que está relacionada con esto, que son las interleucinas. La interleucina 6 se encarga de hacer que el plasmoblasto o el plasmocito productor de anticuerpos sobreviva en el tiempo, dañe la barrera hematoencefálica, como vemos aquí, haya una producción de citoquinas que finalmente van a dañar no solamente al astrocito, sino al oligodendrocito. Entonces, no es dependiente del complemento la fisiopatología, sino también independiente del complemento, donde va a haber activación de la microglia, van a llamar más los factores de inflamación y van a producir mayor inflamación y desmielinización. Finalmente, cuando se produce una desmielinización en el lado derecho de la figura, donde vemos una desmielinización, no solamente afecta a los astrocitos, sino también a los oligodendrocitos y finalmente a las neuronas también, que van a ser dañadas, ¿no? Las más próximas.
Pero no solamente termina aquí, debido a que existen anticuerpos anticélulas endoteliales y anticuerpos contra la proteína 78 reguladora de glucosa. Y también ahora último se han descrito anticuerpos antiargonauta que están descritos en las mielitis, siempre y cuando no se encuentren tanto anticuerpos para MOG ni para acoporina 4 en un paciente que presenta una mielitis típica de desorden del espectro, ¿no? Donde nos sale negativo. Estos anticuerpos han estudiado y han visto que salen positivos, ¿no? En estos casos. Para hablar rápidamente de los criterios, existen características clínicas nucleares, por ejemplo, existen 6 para desorden del espectro. Dentro de la más frecuente es la mielitis aguda, seguida de la neuritis óptica, el síndrome de área postrema, el síndrome de tronco encefálico y el síndrome diencefálico agudo o narcolepsia sintomática, y también el síndrome encefálico sintomático. La neuritis óptica generalmente en una paciente mujer de 40 años a más, la mayor parte de los estudios realizados, incluyendo en Perú, han descrito que las neuritis ópticas son unilaterales en su mayor porcentaje, pero también pueden haber bilaterales, donde la agudeza visual va a descender más de 20-200, incluso cuentadedos o movimiento de manos o incluso NPL. Generalmente son bien dolorosas, no tanto como MOG, pero también empeoran con los movimientos oculares. Y en caso de la mielitis transversa puede cursar con un síndrome medular caracterizado por déficit motor sensitivo, con un nivel sensitivo y con alteración de los esfínteres. Pueden ser un solo esfínter o alteración doble. También el síndrome de área postrema va a estar caracterizado por náuseas, vómitos, hipo, que estos van a persistir más de 48 horas para llamarlo síndrome de área postrema. Y en síndrome troncoencefálico podemos encontrar alteración de los nervios craneales, podemos encontrar movimientos anormales en los oculomotores, y en el síndrome diencefálico vamos a encontrar el paciente que va a estar somnoliento, va a presentar una narcolepsia sintomática con hipotensión, puede también cursar con alteraciones del ciclo menstrual, etc. Y el síndrome encefálico sintomático, que vamos a explicarlo posteriormente. Entonces, clasificamos a un paciente con desorden del espectro de acuaporina IgG seropositivo con al menos una característica nuclear de estas, cualquiera de estas 6, y una prueba positiva para acuaporina 4 utilizando el mejor método de detección. En este caso, se recomienda el ensayo basado en células y excluir, por supuesto, otros diagnósticos. La otra categoría es el desorden del espectro de neuromielitis óptica AQP4 seronegativo o estado desconocido, donde tiene que cumplir 3 criterios. Y dentro del punto 1, al menos 2 características clínicas de 1 o más brotes. En al menos una característica clínica debe ser neuritis óptica, mielitis o síndrome de área postrema. Y diseminación en espacio mayor o igual a 2 características clínicas diferentes. Debe cumplir el requerimiento en resonancia magnética si es aplicable. Ahora vamos a hablar de esto. Y una prueba negativa para llamarlo seronegativo, utilizando el mejor método que ya hemos hablado. O una prueba no disponible, siempre y cuando el paciente no tenga disponibilidad, porque este examen es a veces un poco caro y no lo puede realizar o costear el paciente, ya que el CIS no lo cubre. Y la exclusión de otros diagnósticos alternativos. Entonces, en los requerimientos de resonancia, en caso de la neuritis óptica, en resonancia, ¿qué vamos a ver? Afectación del nervio óptico longitudinalmente extenso. Esto quiere decir más del 50% de su longitud. Debe ser posterior, generalmente intracanalicular o intracraneal, que afecte el quiasma óptico. Esto va a ser bastante característico de desorden del espectro de neuromielitis óptica. La mielitis aguda también va a ser una mielitis transversa longitudinalmente extensa, generalmente puede abarcar la región cérvico-dorsal o muchas veces comprometer toda la longitud de la médula. Puede estar o puede venir el paciente con una historia previa de mielitis con una atrofia medular longitudinalmente extensa. Llamamos
mielitis transversa longitudinalmente extensa cuando abarca más de 3 cuerpos vertebrales y ultra extensa cuando abarca más de 10 cuerpos vertebrales. La lesión va a ser cervical con extensión al bulbo. Eso es una característica importante de esta patología en caso de mielitis aguda. El síndrome de área postrema va a ser la lesión vulvar o dorsal y del área postrema, que esto incluso puede causar o generar el ingreso a UCI de las personas que padecen esta patología. El síndrome de tronco encefálico va a ser una lesión en el cuarto ventrículo o el tronco del encéfalo y va a ser periependimario en todos sus niveles. El síndrome diencefálico puede cursar con lesiones en el hipotálamo, en el tálamo, en toda la superficie periependimaria del tercer ventrículo. Y el síndrome encefálico sintomático va a ser la lesión en la sustancia blanca subcortical uni o bilateral con realce irregular. También puede causar lesión del cuerpo calloso longitudinalmente extenso. Llamamos esto cuando la lesión va a superar los 2.5 centímetros de la longitud del cuerpo calloso. La lesión longitudinal del tracto córtico espinal puede ser unilateral o bilateral, puede afectar los pedúnculos y la cápsula interna. La cápsula interna también es otra particularidad de esta patología. Lesión periependimaria con realce. Va a ser las características clínicas o las características radiológicas sugestivas de esta patología. En estos dos slides siguientes les voy a mostrar toda la casuística que hemos tenido en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. En la imagen de la izquierda, donde está el puntero, podemos observar una captación de contraste en un T1 axial a nivel del quiasma y a nivel del quiasma óptico y en la región intracraneal o en el segmento intracraneal del nervio óptico. Asimismo, podemos observar en el coronal T2 una hiperseñal en el quiasma izquierdo. Y en este coronal, también una captación de contraste en el quiasma. Estas características son sugestivas de desorden del espectro de neuromielitis óptica, pero a veces son bilaterales, pero a veces pueden ser unilaterales. Mientras más posterior sea y el paciente tenga más de 40 años y sea mujer, hay que pensar siempre en desorden del espectro de neuromielitis óptica como una alternativa diagnóstica. En el caso de la médula, vamos a encontrar una lesión longitudinalmente extensa, como hemos indicado, y esta puede arrancar desde el área postrema o involucrar la región vulvar y puede cursar con este signo importante que se llama el signo de la mancha brillante. Este signo de la mancha brillante es una característica importante, es muy específica de desorden del espectro de neuromielitis óptica, ya que dentro de su especificidad es el 98% y la sensibilidad en un 26%. Se ve en el T2 una lesión muy hiperintensa, mayor al líquido cefalorraquídeo y también se contrasta en el axial, como podemos observar en esta imagen inferior, donde vemos este signo de la mancha brillante. La captación de contraste puede ser en forma de nube, puede ser en un anillo anular alargado. Generalmente en el axial puede cursar con una forma semilunar en la captación de contraste, como se puede observar en la imagen inferior, o una mielitis ultra extensa que cubre prácticamente la totalidad de la médula espinal. La captación de contraste puede ser bien marcada, bien ávida, y podemos encontrar una captación bastante particular que lo hace diferente a otras entidades, ¿no? También hemos tenido pacientes que han tenido lesiones en tronco encefálico y en encéfalo. Vemos lesiones periacueductales en el área postrema que incluso continúan con la lesión cervical en todo el trayecto periependimario del tronco que pueden simular una romboencefalitis en el tercer ventrículo y en el diencéfalo. Lesiones periacueductales a nivel de los ventrículos laterales. Podemos encontrar en las astas temporales, en la región dorsal del bulbo raquídeo,
periependimarias en toda la superficie periependimaria, lesiones que van a comprometer la vía piramidal del tracto córtico espinal, lesiones que pueden abarcar incluso el cuerpo calloso y lesiones a nivel vulvar, ¿no? Dentro de otras alteraciones podemos encontrar una disminución de volumen de la médula espinal, que se le conoce como el signo de la cuerda espinal cuando hay una atrofia medular longitudinalmente extensa. Podemos encontrar otros signos más, no menos importantes, pero un poco inusuales, el signo del tridente, que es la hiperseñal en la cápsula interna derecha. Pueden ser bilaterales o pueden ser unilaterales. El signo del tracto córtico espinal. Podemos encontrar el signo del puente en arco de la superficie periependimaria. Podemos encontrar lesiones del cuerpo calloso, longitudinalmente extensas, del esplenio, el patrón jaspeado calloso, el signo de realce en forma de nube, como podemos apreciar, el signo del lápiz delgado, que hay una captación de contraste a nivel de la superficie periependimaria del ventrículo lateral, el patrón de llama en humo saliendo de la boca, también es otro patrón que han descrito en desorden del espectro. Podemos encontrar el signo de la tinta derramada en caso de patrones tumefactivos. Podemos encontrar meningitis aséptica, mieloradiculitis y superposiciones con algunas otras patologías como la superposición con el receptor de NMDA en caso de encefalitis y AQP4 que se llaman ANUS. Entonces, estas lesiones periacueductales pueden cursar muchas veces con lesiones, por ejemplo, superpuestas con PRES. Hay descritos, porque recordemos que hay anticuerpos contra las células endoteliales que pueden estar inmiscuidas en esta patología o en esta asociación. Y recordemos que a nivel vulvar medio puede ser la lesión que nos puede llevar incluso a UCI o puede llevar al paciente a UCI, puede causar insuficiencia respiratoria. Por eso es bien importante hacer el diagnóstico correcto y las imágenes pues nos ayudan para hacer el diagnóstico correcto, ¿no? Y el anticuerpo nos ayuda a confirmar y tener certeza diagnóstica. ¿Cuáles son las banderas rojas? Clínicamente, un curso clínico progresivo no relacionado con brote, podemos estar frente a una esclerosis múltiple. Cuando sea hiperagudo, frente a un infarto de arteria espinal. Cuando haya empeoramiento continuo más de 4 semanas, podemos pensar en una neoplasia. Cuando hay una mielitis parcial, pensar en esclerosis múltiple. La positividad de acuaporina 4 en LCR no es específica de esta patología, por eso no debemos pedir acuaporina 4 en LCR, sino sérico. La positividad de acuaporina 4, IgM, IgA no debería pedirse. Lo que se ha visto es que IgG es la más patológica y generalmente si se encuentra siempre es patológica. Doble seropositividad para acuaporina y MOG nos debe inducir a repetir la prueba. Y la neuroimagen, la captación de contraste más de 3 meses, siempre orientarnos en neoplasia o en este caso linfoma. La persistencia de captación de contraste post-inmunoterapia no es normal y eso nos debe orientar en otra cosa. La captación de contraste, si tenemos un patrón radial visto en vista sagital, siempre hay que pensar en astrocitopatía contra la proteína ácida fibrillar glial. Y la captación de contraste leptomeningia también no es usual en desorden del espectro de neuromielitis óptica, por lo que debemos descartar infecciones o carcinomatosis leptomeningia. En caso de enfermedad anti-MOG, vamos a hablar de la proteína oligodendrocítica de mielina, que pertenece a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Está expresada casi exclusivamente en el sistema nervioso central. Es una proteína selectiva de la membrana del oligodendrocito y es un marcador de maduración. Representa menos del 0.5% del total de las proteínas de mielina y se encuentra en la laminilla externa. La función es una molécula de adhesión, brinda estabilidad de los microtúbulos del oligodendrocito y es un mediador del complemento. Como se puede observar, en la superficie más externa vamos a encontrar esta proteína oligodendrocítica de mielina, que lo observamos prácticamente en este círculo rojo, ¿no?
pero también pueden estar acompañadas de otro tipo de proteínas, como la proteína proteolipídica, ¿no? Y podemos encontrar también MAG-M1, pero vamos a hablar específicamente de MOG. Entonces, hasta el día de hoy se conoce que es una oligodendrogliopatía autoinmune, aunque otros no están de acuerdo con este término. Es inflamatoria y desmielinizante. Es de curso binodal, generalmente se da en pacientes de 30 años y una edad pediátrica y una relación 1-1. No hay un predominio en cuanto al sexo. La incidencia anual es 3.4 a 4.8 por millón y la prevalencia 1.3 a 2.5 por 100.000 habitantes. Es 3 veces más frecuente que desorden del espectro de neuromielitis óptica, por eso siempre debemos sospechar esta etiología. No, no todo es esclerosis múltiple ni tampoco desorden del espectro. No hay una preponderancia racial hasta la actualidad ni asociación a el antígeno leucocitario humano, como si lo veíamos en desorden del espectro. Esta patología, dado que ha tenido una expansión en las formas fenotípicas de su presentación, ahora debería llamarse desorden del espectro de enfermedad anti-MOG. Sin embargo, este término todavía no se ha aplicado, ¿no? Entonces vemos que hay una robusta asociación con neuritis, mielitis, el fenotipo neuromielitis óptica, crión, EMDA, encefalitis cortical y una serie de otras asociaciones, ¿no? Entonces es un espectro amplio que está creciendo. Entonces, hay factores de riesgo asociados dentro de las infecciones. Esta, a comparación del desorden de neuromielitis óptica, tiene más asociación infecciosa, hasta en un 40%. Vemos aquí una lista donde incluyen algunas bacterias, virus, algunas vacunas que están asociadas y neoplasias también que están asociadas a esta. Pueden asociarse a enfermedades neurológicas como encefalitis autoinmunes, a problemas reumatológicos, y también recordar que MOG se encuentra también en las células epiteliales tímicas, por lo cual no se debe hacer raro cuando nosotros encontremos un timoma y encontremos también un anticuerpo positivo para MOG. Puede ser posible, ¿no? La asociación. Entonces, fisiopatológicamente hay un desencadenante, en este caso puede ser un target infeccioso, que va a producir la diferenciación de las células B en células plasmáticas productoras de anticuerpos, que van a ir finalmente a dañar la barrera hematoencefálica y irse a pegar a la proteína oligodendrocítica de mielina que está en el oligodendrocito, ¿no? En la superficie más externa, causando inflamación y desmielinización, no solamente con la ayuda de muchas citoquinas inflamatorias, sino también de algunos factores de proliferación, algunas conexinas, algunas interleucinas que van a causar mayor inflamación. Entonces, estas células plasmáticas, cuando entran a la barrera hematoencefálica, algunas de ellas se expanden monoclonalmente y causan mayor inflamación con un predominio de los TH1 y TH17, que son predominantemente inflamatorios. Entonces, se dice que los oligodendrocitos expresan menos reguladores del complemento, por lo que los hacen más vulnerables al daño del complemento. Dentro de los criterios diagnósticos del 2023, que esto es todavía una propuesta que se lanzó en Lancet este año, entonces tenemos, igual que en desorden del espectro de neuromielitis óptica, unos criterios core clínico. La neuritis óptica, que es la más frecuente, la presentación más frecuente, que es generalmente bilateral, a comparación de aquaporina 4, que en su mayoría es unilateral, cursa con también una disminución de la agudeza visual severa, que puede llegar hasta NPL, generalmente es más de 20-200, cursa con un edema de disco óptico que puede verse en la resonancia, y también el otro fenotipo es una mielitis aguda, una encefalomielitis diseminada aguda, que antes esta estaba solapada, pero ahora ya se incluye dentro del espectro de desorden del espectro MOG.
y déficit encefálico monofocal o polifocal, déficit de tronco encefálico o de cerebelo y encefalitis cortical con crisis epilépticas, ¿no? Entonces, cuando nosotros tengamos una prueba positiva para MOG, que esta tiene que ser cero positiva, ambos, tanto acoporina como MOG deben ser a nivel sérico, podemos encontrar un positivo claro cuando tenemos un título más de 1 en 100 para arriba. Entonces, eso es un título claro positivo o positivo claro. Y no requiere otro soporte adicional para hacer el diagnóstico. Cuando tengamos un positivo bajo, necesitamos un anticuerpo acoporina 4 para descartar esta entidad y que sea seronegativa y mayor a una característica clínica en resonancia de apoyo que vamos a hablarla posteriormente. Pueden ser positivos sin título y cuando sea negativo, pero en LCR positivo, podemos también catalogarlo siempre y cuando tengamos esta característica de anticuerpos seronegativos para acoporina 4 con una o más características clínicas de la resonancia de apoyo. La neuritis óptica puede ser simultánea al mismo tiempo, bilateral, en la mayoría de los casos de MOC, y generalmente va a ser una neuritis longitudinalmente extensa que compromete más del 50%. La captación perineural va a ser característica, un edema de disco óptico que va a ser característica de esta entidad. En tanto, mielitis va a ser una mielitis transversa longitudinalmente extensa, lesión central o signo de la H, que esto generalmente se presenta hasta en un 40% de las lesiones, lesión en el cono medular, que va a ser característica también de la mielitis. En caso del tronco del encéfalo o síndrome cerebral, vamos a encontrar múltiples hiperseñales en T2. Esta es la característica más importante, mal definidas, borrosas a nivel de la sustancia blanca supra e infratentorial. Afectación profunda de la materia gris, pueden afectar tálamo, puede afectar la corteza, hiperseñal T2 mal definida a nivel de protuberancia, pedúnculo cerebeloso medio o el bulbo raquídeo. Y también podemos encontrar lesión cortical con o sin captación meningia lesional o perilesional. Y el último criterio que debe cumplir es la exclusión de diagnósticos alternativos. Dentro de la neuroimagen vamos a encontrar, en el caso de neuritis óptica, una afectación generalmente anterior, retrovulvar, que compromete la cabeza del nervio óptico, como se puede observar en esta resonancia magnética, donde vemos el edema o el aumento de volumen de la cabeza del nervio óptico o del segmento intraocular, que afecta también el segmento intraorbitario. Lo mismo podemos ver en una captación de contraste, que es la captación más perineural, incluyendo, miren, la cabeza del nervio óptico que capta contraste. Y también podemos encontrar otro patrón en el coronal, que es el patrón en rosquilla, eh, donde vemos una captación perineural marcada, ¿no? Y también en el axial podemos encontrar el patrón de tranvía, también que es una característica de enfermedad anti-MOG. Estos también pueden ser unilaterales con una captación marcada, con inflamación de la grasa intraconal, que nos puede hacer pensar en enfermedad anti-MOG. En el caso de la médula espinal, podemos encontrar una mielitis longitudinalmente extensa, que tenga este signo característico, que es el signo de la pseudodilatación del canal ependimario, o también se lo conoce como el signo de la línea sagital, que esto va a ser característico de esta entidad, ya que compromete la sustancia gris. Y también vamos a encontrar en los cortes axiales, en el T2, vamos a encontrar el signo de la H, que es característico, pero no es patognomónico, hasta en un 40%. Podemos encontrar lesiones ultra extensas que abarcan la totalidad de la médula, donde la captación de contraste puede ser subpial o punteada, ¿no? Como se puede observar en la imagen. También esta lesión eh, que compromete el cono medular y causa una pseudodilatación del canal ependimario, como se puede observar. Estos son todos los casos que hemos tenido en el instituto. Esta presentación o este fenotipo de Flames, que es la hiperseñal cortical unilateral, que lo vemos bien marcadamente, que cursa con una captación leptomeningia,
podemos encontrar también estas imágenes mal definidas, borrosas, sucias, que comprometen los pedúnculos cerebelosos medios. Podemos encontrar forma de ADEM, podemos encontrar lesiones aisladas en forma de ADEM que comprometan la sustancia blanca. Se puede encontrar lesiones en núcleos de la base que tengan esta característica mal definida, borrosas, sucias, el pedúnculo cerebral, que cursen también con afectación de los tálamos, como se puede observar, bitalámicos, nos van a hacer pensar siempre en enfermedad anti-MOG en el contexto de un paciente varón joven, 30 años en promedio. Podemos encontrar lesiones corticales, frontales del cíngulo, que nos hacen pensar también en enfermedad anti-MOG, pero también estas pueden cursar con sobreposición con encefalitis autoinmune anti-NMDA o una afectación supracallosa, que sea una lesión desmielinizante pseudotumoral, que puede incluso comprometer el brazo posterior de la cápsula interna y que capta contraste periféricamente y que restringe en difusión periféricamente también. Eso nos hace pensar en enfermedad anti-MOG. Estas son todas las características de Flames, que es una lesión hiperintensa en flare cortical unilateral, en encefalitis asociada a MOG. Podemos encontrar también esta encefalitis cortical unilateral, el real leptomeningio, que también lo denominan FUEL. Pueden ser bilaterales, este Flames puede ser bilateral, como se puede observar. Y también podemos encontrar encefalitis cortical frontal medial bilateral, que es este patrón importante. Y si hay captación periférica, se conoce como deterioro leptomeningio cortical parafalcino bilateral, que también es característica de esta entidad. Otras lesiones hiperintensas que afectan las fibras en U, en el FLAIR con realce subcortical, como se puede apreciar a nivel temporal, que afecta las fibras en U y que hay captación leptomeningia, como se puede observar. O también otras formas más raras como encefalitis límbicas asociadas a MOG, meningitis asépticas, leucoencefalitis hemorrágica aguda que también se asocia a MOG, paquimeningitis hipertróficas, síndrome inflamatorio orbitario y recordar que estas lesiones MOG desaparecen o se solucionan en 3 meses desde su inicio. Mientras más grande sea la lesión, más tarda en resolverse o desaparecer. Por eso que es dependiente de su tamaño. Mientras más pequeña sea, más probablemente en menos tiempo va a desaparecer. Eso es lo que lo hace distinto a otras patologías. También se ha visto que en algunos pacientes que tienen clippers o tienen características similares a clippers, han testeado MOG y también resultó positivo para MOG en algunos casos. Hay otras presentaciones como patrón tipo leucodistrofia, que se presenta más en niños, patrón con extensión extracallosa. Esto generalmente es característico de MOG, que una lesión callosa con una lesión extracallosa, una lesión desmielinizante grande. Puede cursar con mieloradiculitis, un síndrome de caudequina, una romboencefalitis y finalmente estos ya son casos raros, ¿no? Cuando nosotros debemos sospechar de otra etiología, cuando el deterioro neurológico sea progresivo en ausencia de brote, pensar siempre en esclerosis múltiple. Cuando el empeoramiento clínico sea rápido desde el inicio hasta el nadir o en minutos, hay que pensar en algo vascular. Sin mejora posterior al tratamiento con corticoides en dosis altas, siempre hay que pensar en otra etiología. Y la neuroimagen, si la lesión es hiperintensa en T2 con patrón de esclerosis múltiple que cumple criterios más bandas oligoclonales positivas en IgG en LCR y nuevas lesiones focales silenciosas, hay que pensar en EM, ¿no? Y Doctor, un una minuto, por captación de favor. contraste. Ok, doctor. Entonces hay una captación de contraste que persiste más de 6 meses, siempre nos debe orientar a empezar en otra cosa y no en enfermedad anti-MOG. Lo que lo hace diferente a desorden del espectro, que es la persistencia más de 3 meses, ¿no? Es anormal. Y en cambio, MOG es más de 6 meses. Entonces, ese sería el patrón o los patrones que debemos recordar siempre en estas entidades.